Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy quiero ocupar este espacio para poder hablar y poder dar un poquito de luz al tema tan ocurrente de la Inquisición española, en este caso. Los protestantes, pues siempre van a decirnos que los católicos éramos unos asesinos, unos perseguidores del verdadero evangelio, los oprimíamos a los protestantes porque ellos eran reflejos del verdadero evangelio. Todo eso es totalmente falso. Siempre nos acusan a nosotros los católicos de ser verdugos, cuando la historia cuenta algo pero que muy diferente. Y me encanta luego leer comentarios de protestantes que siguen R que R con lo mismo, ¿no? Se repiten más que el ajo con este tema, con la Inquisición, en este caso la Inquisición española, que hoy pues permanece hoy como el máximo exponente de la intolerancia religiosa en el imaginario popular. Incluso los hermanos católicos llegan a afirmar que la Inquisición no debería haber existido. Cuando piensan en la Inquisición, pues comienzan a imaginarse pues vísceras por allí, derramamiento de sangre por allá, gente sufriendo, nada más lejos de la realidad. Pero en este caso no queremos hablar de la Inquisición católica, sino que quiero hablar sobre la Inquisición protestante y la persecución que sufrieron nuestros hermanos católicos en Inglaterra por los tolerantes protestantes ingleses. La leyenda negra, cuyos cimientos dieron forma a la propaganda anticatólica, una propaganda anticatólica y una leyenda negra que viene de Holanda y de Inglaterra, ¿verdad? Los ingleses y los holandeses siempre han sido enemigos de la fe católica y de España. Y siempre han contribuido muchísimo a afianzar la idea, ¿verdad?, de que la Inquisición católica pues era algo atroz. Pero queremos recordar, porque muchos esconden bajo el altillo datos que demuestran que la persecución religiosa durante los siglos XVI y XVII en el resto de Europa alcanzó cifras aterradoras. Cuando se dice, por ejemplo, que la Inquisición era uno de los tribunales europeos que ofrecían más garantías procesales, muy por encima de la justicia civil. Significa esto que en algunos países la intolerancia se ejerció sin frenos ni cortapisas legales. Fíjense, les pongo solamente un ejemplo. Imagínense que yo soy un ladrón y vivo en la época, vivo en el siglo XVI, XVII, y me pillan robando el poder civil. Y cuando me detienen, pues ¿yo qué hago? Porque yo sé que la justicia civil va a ser muy dura, me va a hacer conmigo cosas que a mí no me gustan, me van a golpear, me van a hacer miles de cosas. ¿Y yo qué hago? Pues lanzo algún tipo de blasfemia. Entonces esa justicia civil, pues ¿qué dice? Bueno, ahí no podemos entrar nosotros, sino que esto ya es tema de la Inquisición, ya son temas teológicos, ¿no? Ante un sacrilegio, ante una blasfemia, pues quien tenía la autoridad pues era la Inquisición. ¿Por qué hacía esto el ladrón común, que prefería ser juzgado por la Inquisición antes que por el poder de la justicia civil? Porque sabía que la Inquisición era más que justiciera, buscaba la misericordia.
la Inquisición tenía prohibido, lo digo siempre y lo vuelvo a decir, tenía prohibido el derramamiento de sangre. Primero. Segundo, no podía realizar lesiones que le duraran al reo de por vida. O sea, no le podían romper una pierna, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese reo, si luego se arrepiente, tendría que estar cojo toda su vida. No le pueden cortar ningún miembro, como muchos protestantes creen que era la Inquisición, ¿verdad? Que realizaba castigos atroces. Por poner también otro ejemplo de la justicia civil y la Inquisición protestante en los países nórdicos, Noruega, Suecia, que siempre históricamente han sido protestantes, cuando esas personas acusadas de brujería eran apresadas o estaban a punto de ser apresadas, huían a países católicos porque sabían que en la Inquisición recibirían un juicio justo y tendrían ciertos derechos que, si fueran ajusticiados por la justicia civil o la Inquisición protestante, esos derechos se vulnerarían y carecerían de cualquier garantía procesal ante cualquier eventual castigo. Eso que quede bastante claro ya desde el principio. Pero bien, volviendo a la Inquisición inglesa. Por ejemplo, la reina virgen no escatimó en violencia para mantenerse en el poder y reducir a cenizas el resurgimiento de la Iglesia Católica que Felipe II y su esposa inglesa María Tudor soñaron a mediados del siglo XVI. Otro baño de sangre por esa intolerancia religiosa de parte inglesa fue la persecución que inició Enrique VIII, persecución salvaje contra los católicos allá en el año 1534 con el Acta de Supremacía. José Manuel, ¿cuál es la fuente? Lo queréis todo frito y cocido. Hoy estamos en una era en la que la información está a golpe de clic. Si buscas en Google o en cualquier otro buscador Acta de Supremacía, te va a aparecer todos los datos que yo te puedo dar ahora. Pues bien, Enrique VIII inició esa persecución de católicos allá en el año 1534 con el Acta de Supremacía que le proclamaba a él, a Enrique VIII, jefe absoluto de la Iglesia de Inglaterra y declaraba traidor a cualquiera que simpatizara o defendiera al Papa de Roma. Una larga lista de altos cargos dentro de la Iglesia Católica rechazaron este acta y fueron correspondientemente ejecutados. Recordemos, entre ellos Santo Tomás Moro y el obispo San Juan Fisher. Y todas las propiedades de la Iglesia pasaron a manos de la corona. En 1535, en plena ola de represión, escuchen bien, en 1535, en plena ola de represión anticatólica, fueron descuartizados los monjes de la Cartuja de Londres con su prior, John Houghton, a la cabeza. Fueron ahorcados, mutilados en la tristemente célebre Plaza de Tyburn, a modo de ejemplo contra una orden que se caracterizaba por su austeridad y sencillez. El balance fue de 18 hombres, todos los cuales han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica como verdaderos mártires. O sea, dieron su vida por la fe, dieron su vida por Cristo.
Asimismo, el fracaso de una rebelión católica contra el rey se saldó en el año 1537 con la condena a muerte de otras 216 personas, 6 abades, 38 monjes y 16 sacerdotes. Vean qué tolerantes eran los protestantes en Inglaterra. Y estos datos no lo saben la mayoría de protestantes. Si lo supieran, tendrían vergüenza o la deberían de tener antes de atacar por este tema, el tema de la Inquisición, a la Iglesia Católica. El sufrimiento pues cambió un tiempo de bando con la llegada al trono de María Tudor, una vez fallecido su único hermano varón, Eduardo VI. María Tudor, también llamada la Reina Sanguinaria, nunca olvidaría que con el divorcio de sus padres en el año 1533 tuvo que renunciar al título de princesa y que un año después una ley del Parlamento inglés la despojó de la sucesión en favor de la princesa Isabel. Bajo el reinado de María y su marido Felipe II de España, se ejecutaron casi a 300 hombres y mujeres por herejía en febrero del año 1555 y noviembre de 1558. Muchos de ellos perseguidos estuvieron también involucrados en la traumática infancia de María, empezando por Thomas Cranmer, quien siendo arzobispo de Canterbury autorizó el divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Pues bien, la prematura muerte de María llevó al poder a su hermana Isabel en el año 1558. La esposa de Felipe II designó heredera en su testamento a su hermana con la esperanza de que abandonase el protestantismo, sin sospechar que aquello iba a suponer el golpe de gracia al catolicismo en las Islas Británicas. En poco tiempo, Isabel revirtió todos los esfuerzos del anterior reinado y se lanzó a la caza de católicos por todo el país. Como dato, y como explica María Elvira Rocabarea en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra, las persecuciones de católicos ingleses provocaron 1000 muertos entre religiosos y seglares, en contraste con lo ocurrido en España, donde murieron acusados de herejía menos personas que en cualquier país de Europa. Pero ¿qué hacen los ingleses? Siempre atacando, inventando leyendas, mentiras, siempre contra España. Ustedes diréis, es que José Manuel es español y es que no, es que la historia es así. Y si te la cuenta un historiador americano, te va a contar lo mismo. Si es un historiador argentino, te va a comentar lo mismo. La verdad es una. Cuente quien te la cuente. El reinado de Isabel I comenzó restableciendo ese acta de supremacía que designaba obligatoria la asistencia a los servicios religiosos del nuevo culto. En caso de faltar, las sanciones podrían ser desde latigazos hasta la pena de muerte. El Estado, no en vano, promocionaba un sistema de delaciones por el que aquellos que no denunciaban a sus vecinos también podían acabar en la cárcel. O sea, si tu vecino veía que tú no acudías al nuevo culto de esa nueva iglesia inglesa, pues también podría ir a la cárcel. El objetivo no solamente eran los católicos, también
atacaron a los calvinistas, a los cuáqueros, a los baptistas, a los congregacionistas, luteranos, menoninatos y otros grupos religiosos que en la mayor parte de los casos se vieron obligados a huir a América. Solo en tiempos de Carlos II de Estuardo, más de 13.000 cuáqueros fueron encarcelados y sus bienes expropiados por la corona. O sea, ni entre los mismos protestantes, ¿verdad?, se respetaban. Esto ya era una lucha sin cuartel. Ya en el año 1585, el Parlamento dio un plazo de 40 días para que los sacerdotes católicos abandonaran el país bajo amenaza de muerte y se prohibió la misa incluso de forma privada. Ni siquiera se podían reunir en alguna casa a celebrar misa. No obstante, la represión pues aumentó con el fracaso de la Gran Armada de Felipe II en el año 1588 y el sistema de delación alcanzó niveles que nunca soñó la Inquisición. Como apunta esta historiadora Roca Barea, el sistema de espionaje vecinal permitió un estricto control individual y de los movimientos y viajes de conocidos, parientes y viajeros. La represión logró borrar casi de manera definitiva en Inglaterra el catolicismo en 10 años. Imagínense cuántos años se necesitaría para evangelizar un país. Mucho, ¿verdad? Pues los ingleses acabaron con la Iglesia Católica en Inglaterra en tan solo 10 años, debido a una persecución atroz, una persecución brutal contra la Iglesia. Toda una serie de supuestos complots católicos, siempre confusos y siempre basados en rumores, justificaron que la corona recrudeciera la represión de manera periódica. El gran incendio que sucedió en Londres en el año 1666 fue achacada a los católicos y desencadenó una nueva persecución. Aún sin haber pruebas, los católicos culpables. ¿Pasó cualquier cosa? Culpable. Para que vean la tolerancia protestante en Inglaterra. Entre los años 1678 y 1681, una supuesta conjura católica atribuida a Titus Oates dio lugar pues a otras feroces casas. En paralelo a estos sucesos, Irlanda empleó el catolicismo como forma también de resistencia a ese dominio inglés. Irlanda, pues, en el Reino Unido, pues, es un bastión, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Ahí tenemos a San Patricio, ¿verdad?, ese gran evangelizador de Irlanda. La religión solo era un factor más en la guerra por mantener a Inglaterra a una distancia prudencial, pero elevó esa violencia y ese odio hasta convertir ese conflicto en un baño de sangre. Se calcula que 1/3 de la población irlandesa sufrió las consecuencias mortales de que Irlanda se implicara en la guerra civil del año 1636 entre monárquicos y republicanos ingleses. Oliver Cromwell no tuvo nunca piedad con los rebeldes irlandeses vinculados siempre a la Iglesia Católica, confesión hacia la que sentía aversión personal, sentía auténtico odio, auténtica repulsión contra la Iglesia Católica. Cuando Satanás se le mete en el corazón a una persona para tratar de destruir la Iglesia, pues se convierte en estos hechos atroces cometidos por protestantes
ingleses. No que la iglesia es siempre la perseguidora. La iglesia siempre es la verduga. ¿Nunca te contaron esto, hermano protestante? Pues aquí estamos para contártelo, para que nadie te engañe. Dios te guarde, Dios te bendiga.